Te dijeron que si tu cuerpo no queda intacto, no hay vida eterna, y ese miedo se te puede quedar clavado para siempre. Pero en Caballo de Troya, Jesús revienta esa ansiedad con una idea brutal. Lo eterno no depende del cadáver, depende de algo que ni el fuego, ni la tierra, ni el tiempo puede tocar. Hoy te voy a explicar la diferencia real entre espíritu y alma. ¿Por qué la chispa divina llega cuando haces tu primera decisión moral? ¿Qué es lo que verdaderamente sobrevive a la muerte? ¿Y cuál es la metamorfosis final que, según el maestro, convierte al ser humano en una criatura inmortal? Si esto es cierto, entonces la pregunta no es ¿qué harán con mi cuerpo? La pregunta es ¿qué estoy construyendo dentro de mí? Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En la saga Caballo de Troya, una de las claves que el maestro repite con paciencia, sin dogmas y sin amenazas, es que el ser humano no se entiende bien mientras confunda tres cosas: mente, alma y espíritu. Y sobre todo, mientras crea que lo espiritual es un concepto nebuloso para consolarse. Para Jesús de Nazaret, tal como lo recoge Caballo de Troya de J.J. Benítez, la diferencia entre alma y espíritu no es un detalle teológico. Es la brújula para comprender quién eres, por qué estás aquí, qué sentido tiene el dolor, qué significa salvarse y qué sucede realmente cuando llega la muerte. Porque si mezclas alma y espíritu, terminas viviendo con miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perderte, miedo a la muerte como un apagón definitivo o como un tribunal vengativo. En cambio, cuando distingues bien ambas realidades, aparece lo que el maestro buscaba en sus discípulos: serenidad, responsabilidad y esperanza lúcida. No una esperanza basada en el destino del cuerpo, sino en algo más profundo, más íntimo y más real. Empecemos por el espíritu, lo que en Caballo de Troya llaman la chispa divina y que en algunos pasajes se nombra también como Nitsuts, una presencia interior que no nace de la carne, no se fabrica con ritos, no se compra con méritos y no se hereda por sangre o religión. Es literalmente un regalo de Dios. El espíritu, según se explica, es una fracción infinitesimal de la esencia de Dios que desciende desde el paraíso y habita directamente en la mente humana. No se coloca alrededor de ti, ni cerca, ni te acompaña como una sombra. Se instala en lo más íntimo de tu vida mental, como una semilla de eternidad que el Padre siembra en el tiempo. ¿Y cuándo llega esa chispa? Alrededor de los 5 años de edad, cuando el niño realiza su primera decisión moral consciente. No se trata de memorizar una norma, ni de repetir una oración, ni de pertenecer a un grupo. Se trata del primer instante en que el ser humano elige con cierta lucidez entre lo que siente, lo que desea y lo que entiende como bien. Ahí, en ese cruce, se enciende algo, y ese algo no es imaginación. Es el punto de contacto entre la criatura temporal y el Padre eterno. La función del espíritu es presentada como la de un piloto divino,
Ojo con esto: piloto, no carcelero; guía, no dictador. El maestro insiste en que el Padre no esclaviza, inspira. El Espíritu no toma el control de tu vida ni te posee. Tampoco te convierte automáticamente en santo. Lo que hace es orientar, sugerir, iluminar. Es silencioso, constante, infatigable. No grita, no amenaza, no negocia con el miedo. Señala un rumbo, el rumbo de lo verdadero, lo noble, lo justo, lo bello, lo bondadoso. Pero el timón, y aquí está el drama y la grandeza, sigue estando en tus manos. Por eso, esa chispa distingue al hombre del animal, no porque el animal sea malo o inferior en dignidad natural, sino porque el animal no tiene ese anhelo consciente de lo trascendente, esa capacidad de mirar más allá del instinto y preguntarse: ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué el amor duele? ¿Por qué la belleza me conmueve? ¿Por qué siento que debo ser mejor? Ese impulso profundo está conectado a la chispa. Además, el espíritu es descrito como perfecto e inmortal. Y aquí entra un punto decisivo. El espíritu no duerme, no entra en coma, no se apaga cuando pecas, no se asusta con tu oscuridad, no desaparece cuando dudas. Y según se explica, registra cada experiencia de la vida del sujeto para el Padre Azul. No como un fiscal que acumula pruebas, sino como una memoria sagrada, la esencia de lo vivido, lo aprendido, lo amado, lo elegido. La chispa conserva lo valioso, lo verdadero, lo que construye persona. Ahora pasemos al alma, también llamada en Caballo de Troya como Nishma. Y aquí cambia todo, porque el alma no es un pedazo de Dios. El alma es una criatura nueva, algo que no existía antes y que comienza a existir en el tiempo. ¿Cómo nace? Con una fórmula que el maestro ofrece con una claridad casi matemática. Mente humana más chispa divina es igual al alma. Es decir, el alma surge de una colaboración. La chispa divina aporta el impulso eterno, la mente humana aporta la experiencia temporal, y de esa unión nace un tercero, el alma, que es como una biografía espiritual en construcción. En Caballo de Troya se describe como el vaso sagrado, el recipiente donde cuaja la personalidad real. Y esto es crucial. Tu personalidad, tal como la vives hoy, está mezclada con impulsos, con heridas, con educación, con condicionamientos. Pero el alma sería el proceso por el cual esa personalidad se va volviendo más auténtica, más limpia, más unificada, más verdadera. El alma es el tú que se está fabricando con cada decisión moral, con cada acto de amor, con cada renuncia consciente al egoísmo. A diferencia del espíritu, que ya es perfecto, el alma nace ignorante, nace inmadura, no sabe, aprende, crece, se equivoca, se fortalece, y en esa evolución ocurre algo precioso. El alma va acumulando lo que en Caballo de Troya presentan como el verdadero tesoro. Las experiencias vividas en la carne, sí, pero transformadas en significado. Porque no se trata solo de vivir cosas, se trata de lo que haces con ellas. Aquí el Maestro Jesús, según lo que se transmite, es radicalmente práctico.
La vida no es un examen doctrinal, es un taller. El alma se fabrica en la realidad, en cómo perdonas, en cómo amas, en cómo respondes a la injusticia sin volverte injusto, en cómo atraviesas el dolor sin convertirte en piedra. Esa es la alquimia del alma. Y entonces llegamos al punto que más inquieta a la gente, la muerte. ¿Qué ocurre con el espíritu y el alma cuando el cuerpo cae? En Caballo de Troya se dice algo que para muchos es liberador. Lo que sobrevive no depende del estado del cadáver. Jesús no pone el centro en la materia muerta. La materia cumple su ciclo. Lo esencial es otro asunto, la continuidad del yo auténtico. Según se explica, cuando ocurre el fallecimiento, el alma, ese yo real en construcción, es custodiada por los ángeles guardianes. No queda a la deriva, no queda atrapada, no queda vagando. Hay cuidado, hay protección, hay orden. Y al mismo tiempo, el espíritu resguarda la memoria del individuo como garantía de identidad hasta el momento de la resurrección. ¿Resurrección dónde? En lo que en Caballo de Troya llaman los mundos de estancia, los mundos mat. La idea es que la conciencia no despierta en el mismo plano material, sino en un ámbito de transición, donde el ser continúa su proceso, ya sin el lastre de la carne, pero con la continuidad de la personalidad. No es un cielo instantáneo por decreto, ni un infierno automático por error. Es un camino. El infierno no existe. Y aquí conviene subrayar algo que, en el espíritu de la saga, es constante. El maestro no vende la salvación como un premio externo. Lo que importa es si el alma ha nacido y ha crecido, si hay algo real que sobrevivir, si el yo auténtico se ha formado. Por eso se remarca las diferencias clave. Primero, la dependencia. El espíritu puede existir sin el alma, porque el espíritu es de Dios, viene de Dios y permanece siendo Dios. En cambio, el alma no puede existir sin el espíritu, porque es su hija, su fruto. Sin chispa divina, la mente sola puede producir inteligencia, memoria, emociones, habilidades, pero no puede producir eternidad. La eternidad no se fabrica, se recibe y se elige. Segundo, la conciencia. El espíritu posee una sabiduría absoluta preexistente. No necesita aprender, no necesita experimentar, no envejece, no cambia. El alma, en cambio, aprende a través de la experimentación en la materia. Por eso el alma es tan valiosa, porque es Dios experimentándose en una criatura que elige libremente. Es eternidad abriéndose paso en el tiempo, no por imposición, sino por consentimiento. Tercero, la metamorfosis final. El objetivo de la evolución humana, según lo recoge esta maravillosa saga, es la fusión del alma con la chispa divina. Y esto es de una potencia enorme. No se trata solo de llegar al cielo, se trata de una transformación ontológica. El ser humano se diviniza. No porque se vuelve Dios absoluto, sino porque se vuelve una criatura espiritual inmortal, unificada, estable, plenamente real. En ese punto, alma y chispa ya no van en paralelo, se vuelven una sola realidad. Ahora, para que esto no se quede en abstracción, en Caballo de Troya proponen una imagen simple y vale la pena ampliarla.
Imagina que tu mente humana es un navío que atraviesa un océano inmenso. Ese océano es la vida, con tormentas, calmas, corrientes invisibles y puertos falsos. La voluntad es el capitán. Decide si avanza, si se rinde, si cambia de rumbo, si hace trampa, si sacrifica a otros para salvarse, o si mantiene el honor aún en medio de la noche. Y el espíritu, la chispa divina, es el piloto que conoce el rumbo verdadero, la estrella que no falla, la coordenada que apunta siempre hacia el Padre Azul. ¿Y el alma? El alma es la carga más valiosa del navío. Es el tesoro que se va recolectando. No oro, no fama, no logros externos. El tesoro del alma son tus decisiones morales, tus actos de amor, tu verdad interior, tu crecimiento real. Cada vez que eliges lo mejor cuando podrías elegir lo fácil, añades algo a esa carga. Cada vez que te levantas sin odio, aunque te hayan herido, el alma crece. Cada vez que dices la verdad con valentía, aunque pierdas ventajas, el alma se fortalece. Cada vez que amas sin cálculo, el alma se vuelve más luminosa. Y aquí está el giro que cambia el miedo por responsabilidad. El piloto puede señalar el rumbo, pero el capitán decide. No hay fatalismo, no hay destino ciego, hay libertad. Y esa libertad es sagrada. El maestro en la saga no adoctrina para controlar. Despierta para que el ser humano elija con dignidad. Por eso el mensaje final no es ten cuidado o arderás, es despierta y sé real. No vivas como un animal sofisticado, vive como un hijo, porque el Padre Azul no busca esclavos que obedezcan, sino hijos que crezcan. Y entonces, al mirar la muerte, la pregunta deja de ser ¿qué le pasará a mi cuerpo? ¿O cómo será mi funeral? La pregunta se vuelve mucho más profunda. ¿Qué he construido dentro de mí? ¿Qué clase de persona estoy formando? ¿Estoy dejando nacer mi alma o estoy anestesiando mi conciencia? El maestro, tal como se transmite, devuelve siempre al punto central. La eternidad comienza aquí, no después del último aliento. Comienza cuando decides amar de verdad, cuando eliges la luz aún con miedo, cuando te haces responsable de tu interior. Así, espíritu y alma ya no son ideas raras, son el mapa de tu dignidad. El espíritu es la presencia del Padre en ti, el piloto que nunca falla. El alma es el tú verdadero en gestación, el fruto de tus elecciones, el ser que puede sobrevivir porque ha nacido de lo externo. Y si quieres una frase que resuma todo esto en el tono más fiel a la saga, sería algo así. El cuerpo muere, la mente calla, pero el Padre no pierde a sus hijos. La chispa guarda la memoria, los guardianes custodian el alma. Y la vida, lejos de terminar, apenas cambia de orilla, para quienes han dejado que su yo real crezca. Porque al final, lo que se juega en esta existencia no es una religión, ni un rito, ni un miedo. Lo que se juega es el nacimiento de una criatura inmortal dentro de ti. Y esa criatura, el alma, no se fabrica en templos, se fabrica en la vida.